en humanidades de nuestra casa de estudios. Hay que decir, como por otro lado es bien sabido, que la relación del doctor Beuchot con la Universidad Veracruzana data de hace muchos años, como veníamos diciendo. Desde los años 80, por lo menos, es un frecuente conferencista y profesor invitado a nuestras aulas. Desde aquellos años compartía y discutía sus propuestas en Jalapa y, según dicen, siempre estaba dispuesto a apoyar con lo que se le solicitara. Mauricio Ardí Beuchot es uno de los personajes más reconocidos en México, Iberoamérica y el mundo. Su propuesta de una hermenéutica analógica ha suscitado un interés importante en la filosofía en la medida en que se presenta como una alternativa a lo que él llama las hermenéuticas univocistas, que pretenden que haya una sola interpretación correcta, y las hermenéuticas equivocistas. En fin, de eso él nos hablará seguramente y es muy probable que todos los presentes conozcan por lo menos algo de su trabajo. También, como se sabe y como sabemos todos, es un gran conocedor de la filosofía medieval y novohispana y el trabajo que ha hecho en este campo es enorme. Hay una vastísima obra, en su vastísima obra, un afán de diálogo entre esa tradición y el pensamiento y los problemas contemporáneos. De allí su interés por los grandes temas de nuestro tiempo y los puentes que establece con cuestiones como los derechos humanos, el multiculturalismo o las éticas de la hospitalidad. En fin, huelga decir que nuestro invitado es probablemente el pensador más fructífero de nuestro medio, con 112 libros de su autoría exclusiva, centenares de artículos y capítulos de libros publicados en todas partes del mundo, en diálogo con innumerables figuras del pensamiento actual. Es, pues, un gran honor tener entre nosotros al doctor Mauricio Ardí Beuchot Puente. Le damos la bienvenida al doctor, al maestro y sobre todo al amigo. Muy buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo esta invitación que se me ha hecho por parte de la Universidad Veracruzana para conversar con ustedes. Agradezco también a mi querida Adriana esta presentación tan cariñosa y paso a hablar un poco de algunas corrientes y algunos personajes de la filosofía contemporánea. Y como ha dicho muy bien ella, voy a hablar al final un poquito acerca de lo que he llamado hermenéutica analógica. Fíjense ustedes, a mí me ha tocado ser testigo directo de las dos corrientes principales que se han dado en la actualidad, partiendo, digamos, desde mediados del siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI. Dos corrientes principales que son la continental, llamada así, y la anglosajona. La continental es la que se constituye, digamos, por dos corrientes principales, la fenomenología, que es una corriente muy seria y boyante en la actualidad, y la hermenéutica, que sobre todo ha tenido recientemente un significado y un desarrollo. La anglosajona, por supuesto, es la filosofía analítica, una filosofía muy exacta, muy seria. Fue en la que trabajé mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde estuve 15 años, ¿verdad? Y me pasé muy bien, me gustó mucho esa corriente por lo exacta, rigurosa que ha sido. Pero tuve que pasar al Instituto de Investigaciones Filológicas a coordinar el Centro de Estudios Clásicos y allí fue donde tuve que desarrollar la hermenéutica. Porque la hermenéutica se aplica en todas las humanidades. Se aplica en la literatura, se aplica en la historia, se aplica, por supuesto, en la filosofía, etcétera. Y allí, en el Centro de Estudios Clásicos de la UNAM, donde pasé a Filológicas,
no pude aplicar directamente la semiótica, sino la interpretación, la hermenéutica. Porque decía yo, me dijeron, tú que eres filósofo, danos método. Si es una cosa que nos piden, ¿verdad? Yo dije, ¿qué les digo? ¿Verdad? ¿De qué? Claro, la semiótica y la filosofía del lenguaje así puntual, ¿verdad? Pues no tenía mucha aplicación para ellos. Sobre todo traducían textos del griego y del latín. Entonces me recordé que Hans-Georg Gadamer, un gran hermeneuta, también había sido un gran filólogo clásico, discípulo del gran Heidegger, ¿verdad? Gadamer se quedó con la hermenéutica. De hecho, Heidegger, cuando ya él deja de lado su proyecto de Ser y Tiempo, etcétera, le decían, la hermenéutica, sí, esa cosa de Gadamer, decía él, ¿verdad? Entonces, Hans-Georg Gadamer fue el que desarrolló, se quedó con esa estafeta. En filosofía analítica, en la actualidad, yo creo que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, puedo mencionar a Elisabeth Anscombe, esta autora, esposa de Peter Gitsch, tuvo un libro clásico sobre la intencionalidad, la intención, pero sobre todo también sobre la ética de la filosofía analítica. Ella nos visitó en alguna ocasión a Filosóficas, gran filósofa inglesa, y a través de otro amigo mío, Alejandro Tomasini, gran conocedor de Wittgenstein, tuve acceso con ella y platiqué. Y claro, chistoso, le preguntamos, para usted, ¿quién es el mejor filósofo? Peter Gitsch, que era su esposo, ¿verdad? Pensando que no sabíamos que lo era. Y es verdad, trabajaron mucho ellos una corriente que en la actualidad está muy presente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es la ética de virtudes. Igual también se está trabajando mucho una epistemología de virtudes. Qué curioso, regresa este concepto que yo pensaba que ya estaba muerto y periclitado, la noción de virtud, ¿verdad? Pero en Filosóficas se está trabajando mucho la epistemología de virtudes, que ha tenido varios que la han propuesto, un filósofo que a mí me gustó mucho, Roderick Chisholm, ¿verdad? Pero sobre todo alguien que frecuentemente iba a Filosóficas, Ernesto Sosa, ¿verdad? Que es de origen cubano, es un filósofo analítico latino y que tiene esta gran propuesta de la epistemología de virtudes. Fue cultivada por un querido amigo mío que se nos murió, León Olivé. Él fue mi jefe durante un tiempo en Filosóficas y propició que se trabajara esta epistemología de virtudes. Pero también, por ejemplo, han sobresalido Peter Frederick Strawson, que igualmente con él me tocó tener un debate acerca de la verdad, el concepto de verdad, el concepto de portadores de verdad en filosofía del lenguaje. Aquí tuvimos, yo creo que Adolfo lo recuerda, estuvimos aquí en el Hotel Jalapa con Donald Davidson y Hilary Putnam, que me parece a mí que son de lo principal en la filosofía analítica, recientemente desaparecidos, recientemente muertos. Donald Davidson, más bien él hablaba de una interpretación radical siguiendo a Quine, pero sin realismo, sin referencia. En cambio, Hilary Putnam defendía el realismo en semántica y en ontología. El realismo que nos hace tener referencia, porque Davidson negaba la referencia, pero Hilary Putnam y su escuela se opusieron a Davidson y defendieron que hay referencia en la semántica y en la filosofía del lenguaje. Y aquí pudimos discutir con los dos. A mí me tocó discutir en esa ocasión con Davidson. Yo le objetaba que si no tenemos referencia, pues tampoco tenemos sentido si seguimos a Frege. Para Frege,
el sentido nos comunica con la referencia en filosofía del lenguaje, y si nos quedamos únicamente con el sentido, sin referencia, podemos llegar a un idealismo un poco extraño, al menos en filosofía analítica. Y Hilary Putnam también lo tuvimos en Taxco, Guerrero, en un coloquio, en un simposio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde allí nos tocó discutir su realismo. Él proponía un realismo trascendental, un realismo de tipo más bien kantiano, ¿verdad? El realismo interno. Después lo llamó realismo pragmático, lo cual me dio gusto porque hubo dos giros en la filosofía analítica, un giro positivista, que ya desapareció completamente, ¿verdad? Completamente desapareció en la misma filosofía analítica, y el otro fue el giro pragmático o giro pragmatista, que sobre todo se da a través de este gran filósofo estadounidense que fue Charles Sanders Peirce. Bueno, algo bueno tendrían los gringos, no solamente ya hasta allí. Fue muy importante Peirce. Peirce, sobre todo después, ha sido muy trabajado por Putnam, fue muy trabajado por Hilary Putnam. Aquí incluso me dio gusto, aquí mismo en Jalapa, hace poco, vino una de las principales estudiosas de Peirce, Susan Hack, ¿verdad? Que aquí la tuvimos, aquí pude conocerla, dialogar con ella, todavía seguimos teniendo algún contacto por correo electrónico, gran estudiosa de Peirce. Y curioso, decía que el gran enemigo allí era Richard Rorty, porque Rorty, que más bien estaba en el ala, digamos, postmoderna, él decía, lo dijo en una entrevista, yo perdí 10 años de mi vida estudiando a Peirce. Para mí es una grosería decir eso, ¿verdad? Pero ahora se está trabajando mucho a Peirce, junto con también, por supuesto, William James y Dewey, pero para mí el mejor sigue siendo Peirce. Ahora, también otra rama, bueno, en la misma filosofía analítica, por ejemplo, a mí me ha parecido muy bueno Alvin Plantinga. Alvin Plantinga tiene una teoría de la justificación epistemológica, que ha sido todavía también muy estudiada. La justificación, ya ahora tenemos epistemologías un tanto ya desarrolladas. Ya no es aquella verificación empírica que pedía el positivismo lógico, que se cayó con el mismo positivismo lógico, ¿verdad? Porque lo sabemos, el principio de que todo tiene que ser verificado empíricamente no es verificable empíricamente. Sí, es una autorrefutación, ¿verdad? Y ya desde los años 40, por allí, el propio Carnap tuvo que cambiar, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a dejar de lado la verificación empírica fuerte y que sea verificable en principio. Saben que después Popper lo cambia por la falsación o falsificación, ya no es una exigencia verificar empíricamente los enunciados que hacemos en filosofía. Después, otra corriente que me parece fundamental es la fenomenología. Aquí se ha cultivado, queridísimo amigo mío, Antonio Sirión, y su grupo, ¿verdad? Han trabajado la fenomenología, pues principalmente en Husserl. Pero me llama la atención que ahora la fenomenología donde está mejor representada es en Francia. Los franceses, ¿verdad? Hablaré un poco nada más de ellos porque quiero tipificar con algunos ejemplos nada más. Yo ayudé a una alumna mía a que se fuera a Alemania, le di una carta de recomendación y la aceptaron porque había hecho una tesis sobre Heidegger y Aristóteles y quería trabajar fenomenología, ¿verdad? Y ahí va a Alemania, ahí está la pobre con mucho frío, ya en diciembre, por tiempo de Navidad, me escribió, estoy deprimida, porque vine a Alemania a estudiar fenomenología y me enseñan puros franceses. Ya se regresó después, ya con una depresión fuerte, ¿verdad? Pero creo que es importante, es interesante.
Porque, por ejemplo, han desarrollado, claro, en la línea, si ustedes quieren, ya un poco dejada de lado, de Merleau-Ponty, pero en continuación de sus investigaciones. Tenemos, por ejemplo, a Michel Henry, que murió en 2002, ¿verdad? Y él habla de una fenomenología de la afectividad. Fíjense cómo en filosofía le hemos tenido miedo a la afectividad. Hablamos de la razón, el intelecto, pero se nos olvida que también estamos por acá, ¿ya? Y no digo en el corazón, sino en las vísceras, ¿verdad? También estamos allí, se lo ve uno al dar clase, ¿verdad? Pero hasta ahí. Sí, sí, bueno, de veras uno piensa, no, voy a transmitir los conceptos, ¿verdad? Como si fuéramos espíritus puros o mónadas leibnizianas, ¿verdad? No, al rato está el alumno que te agrede todo el tiempo y lo que pasa es que quiere que le hagas caso, ¿verdad? Ya te lo llevas a echar unas chelas y acepta hasta fundamento, ¿verdad? Bien. Pero, por ejemplo, después de Michel Henry, sigue Jean-Luc Nancy, que todavía vive, nació en 1940, y él habla de la fenomenología del cuerpo. De Henry habló muy bien Derrida, sobre todo por esta inclinación hacia la afectividad, el cuerpo, sabemos que de la carne, ya también hablaba Merleau-Ponty, y sobre todo, a mí me interesa mucho uno muy reciente, Jean-Luc Marion, ¿verdad? Que pude conocer en París, en un congreso en el que estuvo hablando de Levinas, pero sobre todo él tiene una aportación que a mí me parece fundamental, grande, lo que él llama el fenómeno saturado. ¿Verdad? Yo les diría, es una aportación inmensa, ¿verdad? Me da envidia. El fenómeno saturado, porque él habla mucho de la fenomenología de la donación. Sabemos que es lo que se da, lo que se dona, es lo que nos va a permitir tener la intuición para hacer descripción fenomenológica, las epogees, etcétera. Pero ¿qué pasa con fenómenos que nos desbordan? Con fenómenos que están, yo diría no saturados, sobresaturados de sentido. Por ejemplo, él trabaja el arte, la pintura, que es también un fenómeno. La pintura, cuando, claro, entiéndanme, cuando se habla de un gran pintor, está sobresaturada de significado. Está casi como decía Heidegger en el origen de la obra de arte, está presente el ser allí, se manifiesta. Otro fenómeno saturado, esto claro lo toma de Levinas, es el rostro, es decir, la iconicidad. En esto embonaría con Peirce, porque para Peirce el ícono, que es uno de los signos de su tríada, índice, símbolo e ícono, es el signo más rico, casi diría mágico. Es el signo icónico, en el que, viendo un fragmento, reconstruyo el todo. Casi parece brujería, ¿no? Viendo un fragmento, conozco el todo. Pero es lo que nos pasa, por ejemplo, en la arqueología. Yo tuve una directora, Mercedes de la Garza, arqueóloga, que me decía, oye, yo aplico tu hermenéutica analógica. Ay, pobre de ti, le decía. Pero ¿cómo? Sí, dice, porque es icónica. También yo a veces le llamo hermenéutica analógico icónica por Peirce. Porque dice, nosotros hacemos eso en arqueología. Y aquí tienen un gran estudio de arqueología en Jalapa, en la universidad. Porque con un fragmento tienes que reconstruir el todo. Con un pedacito de barro de una vasija, tengo que reconstruir la vasija, imagínense, quién sabe si será cierto, ¿verdad? Con un huesecillo, reconstruyen un dinosaurio, ¿verdad? Ahí sí, quién sabe si sea lo que, pero tienen que seguir una coherencia, una secuela. Y finalmente también el fenómeno saturado es el amor, para Jean-Luc Marion. Es alguien a quien también Derrida, que recordemos, Derrida comenzó en la fenomenología,
La voix et le phénomène, la voz y el fenómeno, fue con lo que él empezó ese libro y después ya, claro, va en contra de la fenomenología, como van todos los posmodernos, inclusive eran estructuralistas y todos ya eran después postestructuralistas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y que además, bueno, todo ha cambiado. El estructuralismo, pues ya pasó. Para cosas de Lacan, yo quería explorar el estructuralismo y fui con los del Centro de Lingüística de la UNAM. Y ahí tengo una queridísima amiga que fue mi asistente en un proyecto, PAPIT, de ahí de la UNAM, sobre medieval, gran lingüista Concepción Company, y le pregunté, oye, Concha, un buen estructuralista para hablar con él. ¿Qué? En las cavernas. ¿Verdad? Pues no, ya hay otras lingüísticas nuevas que ya no entiendo, ¿verdad? Lingüística cognitiva, lingüística no sé qué, pero ya no hay estructuralista ni para un remedio, ¿verdad? Entonces, todo cambia, va evolucionando a un ritmo vertiginoso. Es también una cosa que me llama mucho la atención. Pero les digo, muchos de los posmodernos comenzaron como fenomenólogos y después ya, no sé, como que, claro, por la noción de representación, que todo lo que es presencia, todo lo que es, pues es Lacan, ¿no? Es el objeto perdido, es la angustia, ¿verdad? Es la ansiedad, que también es buena para filosofar. En la hermenéutica, yo creo que es una corriente. Pero antes de la hermenéutica, yo quisiera mencionar también una corriente importante, importantísima, que ha surgido tanto con la filosofía analítica como con la filosofía continental, que es la filosofía feminista. Por ejemplo, Judith Butler habla del feminismo y la subversión de la identidad. Y esto creo que es algo que nos tiene que impresionar mucho, porque todos estamos ahorita en busca de nuestra propia identidad. Identidad política, identidad de género, identidad personal, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yo mencionaría a Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, que también ha estado en México, en la Ibero, le dieron el doctorado honoris causa. Martha Nussbaum, que es una cosa genial, aristotelista, gran aristotelista, Martha Nussbaum. Y sin embargo lo aplica para el estudio de la promoción de la mujer. Ella tiene un libro excelente que se llama La fragilidad del bien, donde se inspira en sus estudios de los griegos, para que vean, lo clásico tiene actualidad. Lo clásico, lo griego, lo medieval, como lo hizo ver Umberto Eco, nos hace ver, nos da testimonio de que lo clásico, lo tradicional, tiene vigencia. Si lo que es clásico lo es porque tiene actualidad, porque ha permanecido a través del tiempo. Y en la hermenéutica, pasando ya un poco a ella, si todavía tengo, tengo un poco de tiempo, en la hermenéutica yo señalaría, claro, después de Heidegger y de Gadamer, a Paul Ricoeur, que se inspira en los dos. Paul Ricoeur, él muere en 2005, pero a mí me tocó estar con él el año 86. ¿Verdad? Él trabajó mucho el símbolo, el concepto de símbolo. Y de hecho él fue uno de los que me orientó hacia la hermenéutica analógica, porque el año 86, estando todavía yo en filosóficas, ¿verdad? Uno de los que estaban allí, el director, me dijo, hay una invitación para un congreso sobre Paul Ricoeur con Paul Ricoeur. Y tú lo has mencionado por ahí a veces, ándale, ve tú. Era en Granada, simplemente por ir a Granada valía la pena, ¿verdad? Ir a ese congreso. Claro, allí me tocó, como iba yo de México, me tocó conferencia. Y las conferencias las respondía el profesor Ricoeur. Y yo hablé del símbolo, el símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur, porque estaba recientemente traducido un libro de Ricoeur
que tradujo Armando Suárez, un amigo, lo tradujo en siglo XXI, y el libro es Freud, una interpretación de la cultura. Entonces dije, bueno, llevo esto del símbolo onírico en Freud y Paul Ricoeur y tal. Y bueno, ya allí di la conferencia, y al acabar, Ricoeur me dijo, tenemos que echarnos un café. Claro, yo no tengo que invitarlo, ¿verdad? El señorón me está invitando a mí. Y ya, genial, un hombre amabilísimo, amabilísimo. Me decía, mire, usted habló del símbolo, es lo fundamental de la hermenéutica, es el experimentum crucis de la hermenéutica. Pero para el símbolo, usted va a necesitar el concepto de analogía. Ah, caray. Dice, muy amable, me dijo, revise, relea, como si ya lo hubiera leído. Bueno, sí lo había leído. Mi libro, La simbólica del mal, al final, donde de veras, él dice que el símbolo únicamente se puede interpretar analógicamente. Porque si interpretas el símbolo unívocamente, lo destruyes, lo ahogas, lo asfixias, le impones tu propia cultura y no eres abierto a la cultura del otro donde está surgiendo el símbolo. Pero tampoco se puede interpretar el símbolo con una hermenéutica equívoca o equivocista, porque se diluye, se va, se disuelve. Yo recuerdo, me tocó un debate con un profesor sumamente posmoderno, murió hace poco, tuvimos un debate muy sabroso con Raymond Panikkar, que era hijo de hindú y catalana, y por supuesto me ganaba siempre la discusión porque me decía, él sostenía muy equívocamente que tú no puedes entender un símbolo de otra cultura. Entonces yo no sé para qué hay carrera de antropología, mejor que la cierren porque no van a entender los mitos, los ritos, los símbolos de otras culturas. Muy duro, y me ganaba siempre porque me decía, usted no es hindú. No, pues no, pues ni modo de jugar al psicótico y decir que por ahí tengo una gota de sangre hindú o qué sé yo, ¿verdad? Pero es una postura demasiado equivocista, ¿no? Destruye también, volatiliza el símbolo. Y Ricoeur me decía, también lo trato, relea, y prometo que también la había leído, otro libro genial de él que se llama La metáfora viva, donde nos dice que el símbolo tiene la estructura de la metáfora. Y la metáfora es, ya desde Aristóteles, una de las formas de la analogía. Entonces, allí se junta analogía aristotélica e iconicidad de Peirce, ¿eh? Porque únicamente de manera analógica, aproximativa, puedes interpretar, según Ricoeur, el símbolo. Y me ayudó mucho, porque desde el año 86, en que me dio esa idea que estuve dándole vueltas, la hermenéutica del símbolo tiene que ser analógica. Voy a estudiar la analogía, voy a recuperar ese concepto antiquísimo, ¿verdad? Porque viene desde los pitagóricos. De los pitagóricos pasa a Platón, de Platón pasa a Aristóteles, atraviesa toda la Edad Media y llega hasta la actualidad en gente clarividente, por ejemplo, como el propio Peirce y Paul Ricoeur. Y bien, ya después ya de mucho tiempo de estarle dando vueltas, el año 93 lancé la propuesta de una hermenéutica analógica, porque la analogía es, como dice Ricoeur, la que nos hace entender lo fundamental, lo crucial de la interpretación, que es interpretar símbolos. El símbolo es tremendo, ¿no? Ricoeur tenía una frase, el símbolo da que pensar, pero yo le cambio un poquito, el símbolo da que vivir. Vivimos por nuestros símbolos, son los que nos dan vida, son los que nos dan sentido. Por ejemplo, traer en la cartera el retrato de una persona amada, no es un signo, sin más, es un símbolo para cada uno de nosotros. Bien, después, por ejemplo, está Gianni Vattimo en la hermenéutica, gran posmoderno Gianni Vattimo, ¿verdad? Pero el año 2006 tuvimos
un debate allí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el aula magna. Él es tremendo, Gianni Bátimo, con su pensamiento débil, el pensiero débole, ¿verdad? Pero aceptó la hermenéutica analógica, ¿verdad? Ahí estaban todos mis enemiguillos, ¿verdad? Sí, porque Gianni es muy taquillero, estaba hasta en el suelo, todo el mundo ahí, tuvieron que poner monitores para que se viera afuera, etcétera, etcétera, el gran posmoderno, ¿verdad? Pero dijo, no, la hermenéutica analógica funciona, decía, funciona, pero yo lo invito a que sea más equivocista, que no le tenga miedo a la equivocidad. Claro que le tengo miedo, ¿verdad? Claro que le tengo miedo. Es más, ahorita como veremos después un poco a continuación, ya sus discípulos posmodernos ya se pusieron en contra de Gianni Bátimo. Pero antes de hablar de ellos, quiero hablar de, bueno, Bátimo, les digo, es grande, pero también, y grande también, ya de edad. Y él mismo me decía, mira, yo ya no me interesa nada, yo ya, porque dice él mismo que se está acabando, se está agotando la posmodernidad. Dice, mira, ya no me interesa nada, ya soy emérito, ya con eso como que ya la había hecho, ¿verdad? Pero Bátimo acepta, él mismo me decía, y lo dijo allí en público, yo no niego la ontología para la hermenéutica, lo único que hago es la debilito, pero sin ontología no hay ética, y sin ontología, yo creo que recordaba lo que ya pasó con otro muy anterior, Michel Foucault recuperó una ontología para fundamentar los derechos humanos, porque él defendía a los migrantes allá en Francia y se dio cuenta de que sin una metafísica, una ontología, no puedes sostener de ningún modo los derechos humanos. Y Bátimo lo debilita, dice, no la niego, la debilito. ¿Y qué entiendes por ontología? Gianni, le decía yo, y ya tomándonos una copa. Dice, bueno, sin esencias ni causas. Uy, pues no dejaste nada de ontología, ¿verdad? Sin estructuras, o sea, una ontología sin estructuras, o sea, no abarca, no detiene nada. Es tan débil que me parece que se cae, que se derrumba. Bien, pero otro es Jean Grondin. Yo creo que ahorita es el mejor hermeneuta en el mundo. Jean Grondin es canadiense, él fue discípulo de Gadamer, traductor de Gadamer, y me parece a mí que incluso a Gadamer le ponía las introducciones a sus libros, con lo cual estaba garantizando que lo había comprendido, ¿verdad? Y él ahora está en la recuperación de la ontología para la hermenéutica. Porque Bátimo, siguiendo a Nietzsche, decía, la hermenéutica debilita y debilita y debilita la ontología hasta hacerla desaparecer. Aunque decía un poco una metáfora, nunca va a morir, pero sí va a ir desapareciendo poco a poco. Y no es cierto. Ya Grondin, por ejemplo, se empeña. Él es bastante, bueno, iba a decir joven para mí, ¿verdad? Porque es nacido el año 55. Si yo soy del 50, para mí es un muchacho, ¿verdad? Grondin, él está en Montreal y tuvo la idea de, el 26 yo voy para allá, a Montreal, va a ser un gran congreso con la preocupación de hermenéutica y ontología, ¿verdad? Porque va a estar, por ejemplo, un fenomenólogo muy nuevo, Claude Romanot, ¿verdad? Que va a estar allí en ese congreso, y va a estar otro que está un poco a medias, medieval y fenomenología, pero no pudo ir, Courtine, ¿verdad? Que es muy bueno, tiene incluso un libro sobre la analogía precioso, estupendo. Bien, pero Grondin se opone bastante a Bátimo y trata de recuperar para la hermenéutica la ontología. Y alguien más, yo los pondría, son un matrimonio en Valencia, queridísimos amigos, Adela Cortina y Jesús Conil, ¿verdad? Que hacen sobre todo aplicación de la hermenéutica a la política, porque ellos son más bien alumnos de Appel y de Habermas. Entonces es una hermenéutica aplicada más a la ética
y a la política, ¿verdad? Incluso en alguna ocasión que fui invitado por ellos, me hacen esta reclamación: tú aplicas poco la hermenéutica a la política, ¿verdad? Pues ustedes ya ven que aquí en México sale uno raspado, ¿verdad? Si se aplica la hermenéutica a la política, hay que tener como mucho cuidado. Bien, pero ya después de esto que les he dicho, sí, todavía tengo un ratito, miren, nada más quiero hablar un poco ya de esta nueva corriente que podríamos llamar la posmodernidad, porque se da como reacción contra la posmodernidad. De hecho, la posmodernidad ya, por lo menos en mi facultad, hablo de mi facultad, ya desapareció, ya está de salida, ya está periclitada, ya está obsoleta, ¿verdad? Hay nuevas corrientes, una muy extraña, que la llaman el nuevo realismo, ¿verdad? Yo les recomiendo una antología sobre el nuevo realismo de Mario Teodoro Ramírez, ¿verdad? Que salió en siglo XXI y que se llama El nuevo realismo, la filosofía del siglo XXI. Bien, un discípulo de Bátimo, es muy querido amigo, pero me le escondo un poco, ¿verdad? Porque trae una reacción muy fuerte en contra de la posmodernidad, pero fue muy posmoderno, que es Maurizio Ferraris. También es menor que yo, incluso un poco más, ¿verdad? Porque es del año 56. Maurizio Ferraris ya estuvo con nosotros en un congreso que hicimos sobre la hermenéutica analógica. Incluso pidió que el coloquio se llamara La nueva hermenéutica para el nuevo realismo, porque él pone allí, si ustedes van a esa fea palabra googlear, ¿verdad? New Realism, pero philosophy, porque también hay nuevo realismo en literatura, ¿verdad? Y van a encontrar que allí Ferraris me recluta y dice que también ando en el nuevo realismo, pero es un realismo un poco diferente, porque el realismo de Ferraris, primero por reacción contra su maestro Bátimo, fue un realismo muy duro, un realismo ya insostenible, el realismo científico, entre comillas, del positivismo lógico, ¿verdad? Porque era una reacción muy fuerte. Hace unos 3 años coincidí con Bátimo en Bogotá y nos tocó ser los conferencistas y estábamos, y siempre, qué curioso, siempre después de una buena copa de vino, ¿verdad? Se pone bien contento Bátimo y le preguntaba, y platicábamos muy a gusto, y le preguntaba: oye, ¿por qué te agrede tanto Mauricio si fue tu discípulo? Me decía: está matando al padre. Claro, simbólicamente, freudianamente, pues, ¿verdad? Pero sí, me dio mucha risa porque está matando al padre, ¿verdad? Pues sí, tiene uno que dejarse matar por los alumnos, ¿verdad? Por los que continúan la labor filosófica que uno ha emprendido. Pues bien, Maurizio Ferraris, primero, tenía un realismo muy duro, por eso les digo que a veces me le escondo un poco, porque me escribió una vez, dijo: oye, vamos a hacer un congreso fuerte en Berlín a favor del nuevo realismo, tú estás en el nuevo realismo, yo le llamo nomás para no disentir realismo analógico, para echar relajo, ¿verdad? Porque ahora todo lo que me gusta es analógico. Y allí iba a estar, pero ya nos murió Umberto Eco, que pude también dialogar con él, excelente, medievalista y semiotista, ¿verdad? Y John Searle, que vive todavía, pero va a estar grandísimo, ya muy grande de edad, porque ya iba a filosóficas cuando estaba de director Enrique Villanueva. Bien, no sé, ahí lo tuvimos, yo creo que está ya muy grande. Y bueno, no se pudo hacer porque se murió Umberto Eco, pero ahora habla de un Maurizio Ferraris, de un realismo trascendental, ¿verdad? Porque yo lo regañé una vez ahí en un Sambors, le dije: oye, no, esto es insostenible, está bien que todo acá, por acá, ya el positivismo lógico, pues ya desapareció, ¿verdad? Y estás volviendo a él. Entonces, depuró eso, y en una entrevista que le hicieron en Italia, se tradujo en Argentina y me la mandaron en un link, y decía, Beuchot ya me convenció de que la hermenéutica puede tener realismo, puede ser realista, entonces le llama realismo trascendental. Bien,
Pero también hay, fíjense, bastante jóvenes. Es curioso. El realismo nuevo, el nuevo realismo, Ferrari le llama en italiano nuevo realismo, ¿verdad?, que es el que está ya prácticamente total desaparición de la posmodernidad, son muy jóvenes y muy brillantes. Uno de sus seguidores, de Mauricio Ferraris, que él ya no es tan joven, como les digo, es por acá de nuestras edades, es un francés, Quentin Meillassoux, tiene 51 años, es del año 67, ¿verdad? Y él habla de un realismo especulativo. ¿Cuándo se iba uno a imaginar un regreso al realismo especulativo? Pero están siendo sumamente seguidos en la filosofía. Por ejemplo, en mi facultad, y entiendo que también en Morelia, ¿verdad?, está fuerte la presencia, el estudio de sus propuestas, porque son varios realismos. Es decir, no es el nuevo realismo, casi deberían de decir los nuevos realismos, porque son muy diferentes cada uno de ellos. Dicen que quieren ir más allá de la modernidad y la posmodernidad. Es decir, ya no es vuelta ni a la modernidad ni tampoco a la posmodernidad. Ya hubo cansancio del relativismo posmoderno, ya no se habla de él. Quentin Meillassoux, este joven, ¿verdad?, el realismo especulativo. Él es hijo de un gran antropólogo, Meillassoux. Yo tengo un amigo muy querido que es Roger Bartra, antropólogo, y él me decía, oye, ahí sales ahora en lo de Google del nuevo realismo. ¿Y cómo supiste? Dice, porque está un tal Meillassoux, que así se llamó un profesor mío, ¿verdad? Es el hijo de Meillassoux, Quentin Meillassoux, y por eso me di cuenta de que Ferrari, si ellos dicen que también estás por allí, ¿verdad? También hay un lugarcito para un mexicano, después de tanto que nos han pegado en otros deportes, ¿verdad?, que sostiene un realismo, un tipo de realismo, pero ya les digo, es un realismo más moderado. Yo le llamo realismo analógico. Después de Quentin Meillassoux está también otro, Graham Harman, nacido el año 68, todavía no cumple los 52 años, que habla de un realismo orientado a objetos. Están recuperando la noción de objetos, pero ya no la noción trivial, digamos, cientificista o fisicalista del objeto, sino más en la línea de lo que propio Heidegger decía en su libro, ¿qué es una cosa?, ¿verdad? Es como replantear el realismo, los realismos que están surgiendo en la actualidad. Y finalmente, ya ahora sí, terminando, concluyendo, y nomás hablaré un poquito ya después, un gran filósofo alemán, Marcus Gabriel, que tiene 39 años. A los 26 años ya era profesor, dicen que era el más joven en toda Alemania, ¿verdad? A mí me lo presentó Ferraris. Una vez desayunamos, Ferraris y yo, ahí en Morelia, ¿verdad?, en el Hotel Virrey de Mendoza, ¿verdad? Estábamos ahí desayunando y llega un muchachito, un jovencito que me quería presentar, y él dije, pues eres su alumno. No, era Marcus Gabriel, ¿verdad?, que además de que es tragaños, ¿verdad?, muy joven, taquillerísimo, es tremendo, tremendo, está siendo muy seguido, ¿verdad? Y Marcus Gabriel, que es el último de los que hablo aquí del nuevo realismo, él presenta le llama hiperrealismo de objetos, es decir, un realismo fuerte, un realismo contundente, un poco extraño, porque dice que él niega, es un realismo pero sin realidad. Es un juego de palabras, ahorita lo van a ver. Es un realismo sin universo, es un realismo sin mundo, que es una cosa curiosa, ¿verdad?, que es algo, yo creo, que de teoría de conjuntos, ¿verdad?, porque él dice, si pudiéramos hablar del mundo, tendríamos que salirnos de él. Si pudiéramos hablar del universo, tendríamos que salirnos de él para verlo.
Esto es una cosa vieja. A mí me pidieron que hiciera reseña de su último libro, Sentido y Existencia, una ontología realista, y voy a entrar un poco por allí, objetándole, discutiéndole, que me parece que tiene una confusión allí en teoría de conjuntos, ¿verdad? Porque ya hubo esa antinomia en la teoría de conjuntos cuando estuve en filosóficas y trabajábamos lógica matemática, muchísima. Yo di lógica superior durante los 15 años que estuve en filosóficas, y era pues, las teorías de Cantor, de Dedekind, todo lo de conjuntos, Frege mismo, Russell, tenían la paradoja de conjuntos. Un conjunto no se autorrefiere, porque sería absurdo. Sería como decir, el conjunto de las cucharillas, es el ejemplo de Russell, el conjunto de las cucharillas es una cucharilla. Pues no, una cucharillota. No, yo creo que ahí hay una confusión, pero ahorita no la voy a tratar, la trataré en la reseña que haga de este libro de Marcus Gabriel. Pero es muy clarividente. Y les digo, todos ellos fueron alumnos de filósofos posmodernos. Por ejemplo, Meillassoux fue discípulo de Badiou, el cual a su vez lo fue de Deleuze. Y ahorita ya es otra cosa muy extraña, muy diferente. Ya la posmodernidad está de salida. Ya, al menos en mi facultad, ya las discusiones están en otro lado. Ya se discuten otras cosas, ¿verdad? Sobre todo esta nueva propuesta de los realismos, los nuevos realismos, porque les digo, son muy diferentes. Por eso yo trato, y con esto concluyo, de recuperar el realismo para la hermenéutica. Ahí está, como les decía, Mauricio Ferraris. No han sido vanos mis regaños que le daba yo en los ambos cerca de la UNAM. Hay que recuperar la ontología para la hermenéutica, porque a diferencia de lo que dice Bátimo, yo creo que una hermenéutica sin ontología es como ir de viaje sin mapa. Viaje, digamos, en el desierto o en la selva, en algún lado, difícil. Tenemos que tener un mapa de la realidad. Y es lo que está haciéndose ahora con este nuevo realismo, como dice el propio Marcus Gabriel, subtítulo de su libro, una ontología realista, claro, nueva. Y es una gran oportunidad para la hermenéutica analógica, porque la hermenéutica analógica tiene una ontología que la sustenta, pero una ontología no unívoca, es decir, ingenua, así dura, madura, como la tuvimos, o se tuvo más bien en el positivismo lógico, que incluso que la combatió mucho ahí fue el propio Luis Villoro, queridísimo profesor nuestro, Luis Villoro, ya afinado, pero desde el año 68, 69, escribe un artículo en contra de la negación de la ontología, de la metafísica, por parte de Rudolf Carnap. Entonces ya vuelve la ontología, aunque les digo hay que tener cuidado porque son muy diferentes, vuelve el realismo y suplanta, sustituye a estos movimientos que había llamados de tardomodernidad o posmodernidad. Y es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Pues muchísimas gracias, fascinante. Pues abrimos las intervenciones. Por favor, si alguien quiere preguntar algo, es la oportunidad. Aquí tengo el micrófono. Por favor, por favor. Bueno, pues empiezo yo para abrir un poquito y animar a los demás. Por favor.
Me interesaban muchísimas cosas. Me interesó que no mencionaste la conversión de Bátimo y la conversión de Derrida. Hay una especie, o sea, este posmodernismo que parece como que no va finalmente a ningún lado. ¿Y qué es lo que sucede? Que Bátimo regresa a una concepción cristiana, o por lo menos cercana, ¿no? Y Derrida claramente regresa a Levinas. Entonces, esa es una pregunta que me pareció como muy sugerente respecto a la posmodernidad, ¿no? O a algunos de sus representantes. Sí, mira, muy importante lo que señalas. Yo creo que hay una crisis de sentido, Adriana, y por eso hasta me llamó mucho la atención un libro que está hecho entre Bátimo y Rorty, ¿verdad?, sobre la religiosidad, pero Rorty sí se mantiene un poco, bueno, más bien es como adverso a las confesiones, digamos, positivas, ¿verdad?, pero él acepta que tiene que haber una especie de núcleo de sentido, porque ya, fíjate, es curioso también, Habermas, ¿verdad?, cuando estuvo en un congreso de la Asociación Filosófica Mexicana en Mazatlán, creo que fue el de 2007, porque hubo dos, uno de 2007, otro de 2009, de 2007, ¿verdad?, él habló y se publicó su conferencia en la revista Dianoya del instituto. Me llamó la atención porque habló de que estamos en una gran crisis de sentido. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora que ya no tenemos la religión?, ¿verdad?, porque era fuente de sentido, y ahora, ¿cuál es la fuente? ¿Cuáles son las fuentes de sentido?, ¿verdad? Y él se proclamaba, digamos, en contra de un hedonismo como el que promueve, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿verdad?, en que es un hedonismo muy, muy ramplón, ¿verdad? Es como les digo yo a veces a mis alumnos, ustedes la única angustia filosófica existencial que tienen es haber desayunado en Perisur y no saber con cuál tarjeta pagar, ¿verdad? Sí, eso es así como un nihilismo ramplón el que nos deja la situación actual. ¿Qué vamos a hacer?, ¿no? Es lo que plantea Habermas. Deja la respuesta abierta, pero curioso, mira, también Derrida. Y otra cosa voy a mencionar, aprovechando tu pregunta, Ferraris trabajó con Derrida los últimos años de Derrida. Fueron muy cercanos, incluso hay un libro que yo recomiendo que se llama El gusto del secreto, que está publicado en Amorortu de Argentina, y son entrevistas, Derrida y Ferraris, que son entrevistas que le hace Ferraris a Derrida. Y Derrida allí dice que también vuelve al realismo. Lo tengo subrayado triple porque es un fenómeno rarísimo. El realismo, a veces muy fuerte, está volviendo, está regresando, ¿verdad? Y dice él, claro, rarísimo, ya ves que era muy tramposito el Derrida, porque dice, cuando, no me entendieron, cuando yo dije que no había nada fuera de texto, quise decir que no había nada fuera de contexto, ¿no? Pues chiquito no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, estás hablando, sí, de un nihilismo, un idealismo muy fuerte, y ahora quieres que se le dé un sesgo realista. Soy realista, decía ahí en las entrevistas, ¿verdad? Pero eso te indica cómo pasan las corrientes, ¿no? Las corrientes, Ferraris dio un seminario ahí en la UNAM sobre Derrida, y mira, más bien los volvió antiderridianos. Yo fui a recogerlo para llevarlo a cenar, y salía uno de los profesores que había sido muy derridiano, ahora el levinasiano, ¿verdad?, y me decía, oiga, este señor me tumbó el mundo. Ah, caray, pues hágase para acá, ¿verdad?, para que no nos salpique a todos los demás, ¿no? Derrida trabajó Ferraris trabajó con Derrida los últimos años de Derrida, y vio ese cambio, y lo atestigua en ese libro que te digo, son entrevistas de Ferraris a Derrida, que se llama El gusto del secreto, en Amororto. Y muchas gracias por tu intervención.